Hola, este vídeo también va a ser un poco largo. Y como siempre, el que quiera aprender, que se quede. Voy a responder primero a mi estimado colega Un Tío Feliz, que me dejó un comentario el otro día en el anterior vídeo, diciendo que los gallegos teníamos más facilidad para aprender latín que otras personas. Y que él lo había comprobado. Yo tengo que discrepar porque en mi caso yo hice bachillerato en letras puras y a mí me costó un huevo aprobar el latín. No tuve ese problema con el griego clásico. El griego clásico, pues para mí fue coser y cantar en los 2 años que lo estudié. Y vamos a ver, por muchos motivos. Es que necesitas saber formas como los locativos, los imperativos, y ya no vamos a hablar si pretendes traducir la poesía de Virgilio, que ahí ni con diccionario te aclarabas, porque principalmente tiene también recursos estilísticos, pues los símiles, las metáforas, en fin, que es bastante lío. Y a mí pues se me quedó un año para septiembre, incluso. Y yo no sé tampoco otras lenguas como el dálmata, que hoy en día están extintas, no sé si tendrían esa facilidad también. Mi punto de vista es que no. Pero bueno, como siempre, todo depende de la facilidad, de la inteligencia, de que se te dé bien. Tengo que aclarar una cosa con respecto también al gallego y el latín. Hay palabras que evidentemente no son las mismas, aunque se parezcan. Por ejemplo, parvus en latín es pequeño y parvo en gallego es tonto. Bueno, aclaradas estas cosas y teniendo la estima que le tengo a Un Tío Feliz, pues esta es mi respuesta. Os voy a poner un vídeo de un diputado del bloque nacionalista galego que se llama Néstor Rego Caimil. Pertenece a la rama de... es una rama del BNG bastante radical que se llama Unión do Pobo Galego, y prefiero no entrar en lo que es esa rama a que se dedicó, teniendo en cuenta que hay mucho aberchale por ahí, o lo hubo en su día, haciendo cosas raras. Este tío, por supuesto, es un indepe, convencido, y nos va a dar una lección de lo que es la toponimia, los nombres de sitios y la mutilación y la castración que se está haciendo por respecto a la lengua castellana. Os lo voy a poner y lo comentamos. Tenemos que traer aquí a debate algo que debería ser motivo de vergüenza: que la Administración del Estado cumpla la ley. Que la Administración del Estado cumpla la ley. Tenéis que quedaros con esto. En relación con algo esencial como nuestra toponimia, simplemente eso, que cumpla la ley. Porque la Ley 3.1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística de Galicia, en su artículo 10.1, establece que los topónimos tendrán como única forma oficial la propia, la gallega. Vale, los nombres de sitios, y nosotros no solo se refiere a nombres de sitios, también accidentes geográficos y nombres propios, en fin, este lo quiere todo, ¿no? Dice que tienen que ser exclusivamente en gallegos. Obligatorio. Que el cumplimiento de esta normativa es obligatorio para todas las administraciones. Sin embargo, en la normativa estatal que regula las capitanías y distritos marítimos no se respetan los topónimos oficiales establecidos por la legislación gallega, ni los que tienen que ver con accidentes geográficos, a pesar de que los mismos están establecidos por la normativa autonómica que regula los topónimos, de forma que siguen apareciendo de manera deturpada. Esta utilización de una normativa deformada de los topónimos oficiales gallegos afecta incluso a las matrículas de las embarcaciones. Fijaos qué tragedia, a la matrícula de las embarcaciones. En el caso de la provincia marítima de Vilagarcía de Arousa, los buques tienen que llevar obligatoriamente en sus proas la matriculación con las letras V, I, L, L, correspondiente a una tal Villa García, que oficialmente no existe. Oficialmente no existe, pero la mayor parte de los gallegos siguen llamándole Villa García de Arousa, no Vila García de Arousa.
Y se puede decir indistintamente. O sea, ¿quién eres tú para prohibirle, sobre todo a alguien, decir el nombre de ese lugar como quiera? O como más cómodo se sienta. En lugar de V y L, que sería lo que correspondería de acuerdo con el topónimo legal. Por cierto, el uso de... Por cierto, sí, esto es muy interesante. Esto es de traca. El uso de el Ferrol es una emanación directa del franquismo, porque resulta de añadir al nombre Ferrol el apellido del caudillo. Pero ustedes, y quiero decir, gobiernos del PP y gobiernos del PSOE, como si nada. Claro, el tío está diciendo que el Ferrol se lo puso Franco, lo del Ferrol por lo del Ferrol del caudillo. Es cierto que a partir de 1938 sí se llamó el Ferrol del caudillo. Pero mira por dónde. Tengo por aquí algo que es una poesía de Luis de Góngora y os lo voy a leer ahora mismo. Es un pequeño trocito. Dice Luis de Góngora: a las armas, mozalbitos, que un navío filipote os espera en el Ferrol, plega a Dios que se derrote. Luis de Góngora y Argote. Sin haberlo pensado me salió un pareado. ¿Veis cómo el discurso del Bloque Nacionalista Galego y del PSDG, o sea, el PSOE, en su variante gallega, son los mismos? Siempre tiene que salir Franco para algún lado. Es más, hace unos meses se celebraba en la isla de Atocha un foro con participación del presidente del gobierno y del Borbón reinante, en el que se empeñaron en utilizar el nombre de La Toja. Probablemente muchos de ustedes no saben que Galicia tiene una inmensa riqueza toponímica derivada de nuestra peculiar forma de habitar el territorio. Claro, es nuestra peculiar forma de habitar el territorio lo que nos hace ponerle nombres a todos. Y una extensa toponimia, pues anda que el español. Si empezamos a contar todos los vocablos, todos los topónimos y todos los términos que usa, que ha recogido del gallego, del euskera, del valenciano, del habla andaluza, y ya no digamos de América, pues te puedes pasmar. Existimos más de 500 años de intento de castellanización de nuestra sociedad. 500 años de castellanización, o sea, llevamos resistiendo más de 500 años. Él también, él hace 500 años también estaba ahí. Y de nuestra onomástica, de nuestra antroponimia, hidronimia o toponimia. Ante tanta inmensidad onomástica, la castellanización, especialmente agresiva, durante los 40 años de dictadura franquista, se concentró en los núcleos más importantes. Pero resistimos. Resistimos, él también. Porque, como acertadamente expresó Castelao en su Sempre en Galiza, cuando denunciaba la españolización forzosa, la prohibición del galego en las escuelas, su expulsión de la iglesia... Sí, Castelao, ¿no? La prohibición del gallego en las escuelas. Bueno, hay que decir que Castelao fue miembro de la Real Academia Gallega durante el reinado de Alfonso XIII y también fue diputado en Madrid durante la Segunda República, en un partido galleguista. Chegáchedes a castelanizar barbaramente as toponimias galegas. E de que vos valeu? Porque despois de máis de 4 séculos de política asimilista exercida con toda a riqueza de astucias e violencia, o noso idioma está vivo, só despois uns imperialistas fracasados. ¿Verdad? Si el idioma precisamente está vivo fue más que nada porque la gente de pueblo y la gente de aldea lo sigue hablando, no precisamente como por tipos como tú. Eso fue más o menos lo que pasó. Y ayudado por las subvenciones, tenemos que mantener esta endogamia lingüística. Porque lo que le molesta a esta gente no es que en su día las hablas celtas se hayan, por ejemplo, romanizado o se hayan suavizado. No, o se hayan germanizado. Lo que le molesta es que se hayan castellanizado. O sea, el punto de mira está en el español. Si se ha llegado a hablar un idioma gallego es porque previamente los romanos, los celtas, hay un montón de topónimos en gallego que son celtas, sobre todo los nombres de lugares terminados en obre,
Sillobre, Limodre, y hay un caso curioso que es Barallobre, que está a 12 kilómetros de la casa de mis padres, que es una mezcla entre gallego y celta. Baralla, que significa lucha, follón, y obre, que significa o lugar o campo. Podría ser campo de batalla. ¿Vais a galleguizar eso? Es que no se galleguizan, como digo, los nombres de sustratos celtas, de sustratos latinos, de sustratos suevos, de sustratos germánicos, de sustratos hasta incluso vascos. No, solo aquí el problema es el español, no las demás lenguas. Ese es el odio que hay. Lo dejó claro Antonio de Nebrija en su prólogo a la gramática de la lengua castellana, dedicada, por cierto, a Isabel la Católica, esa reina que consumó la dominación castellana sobre el reino de Galicia. Isabel la Católica, sobre el reino de Galicia. Bueno, el reino de Galicia anexionado al reino de León por cuestiones dinásticas y de guerras y lo que pasaba en aquellos tiempos, y posteriormente anexionado a la corona de Castilla. Bueno, vosotros por ahí, vuestro nacionalismo no estaba por ningún lado. Los reinos van y vienen, las coronas van y vienen, y el vuestro acabó hace mucho tiempo. Que siempre la lengua fue compañera del imperio. Evidentemente, la lengua, el inglés, el francés, el español, claro que sí. Es que un imperio lo primero que impone allí es la lengua, aunque respete las otras. Pero precisamente es una lengua dominante ante una potencia y ante un imperio dominante, como ha pasado a lo largo de toda la historia. Parece mentira que tú seas profesor de geografía e historia, pero no sé qué historia has estudiado tú. Aquí queda explicitada la utilización de la lengua como instrumento de dominio, estrategia que se siguió en Galiza o Canarias al mismo tiempo, quiero decir, en el mismo momento histórico en que se empezó a utilizar en el proceso de colonización de lo que hoy conocemos como América. El proceso de colonización de lo que hoy se conoce como América, bueno, para empezar no fue una colonización, fue una extensión de España. No fuimos un imperio, como dice Gustavo Bueno y como dice el materialismo filosófico, un imperio depredador. Fuimos un imperio generador, un imperio integrador. Y gracias a ser ese imperio integrador, tú puedes seguir hablando el gallego hoy en día. Y como repito, la cantidad de vocablos y términos que ha recogido el español y que los ha adoptado. Como berberecho, que es gallego, como peseta, que es catalán, y como tantas otras. Y por no hablar de los árabes, alcázar. Es que todavía esta gente no se da cuenta. Y bueno, si nos vamos a poner en términos americanos como cancha, pues más de lo mismo, patata. ¿Qué mayor prueba hay de mestizaje y multiculturalidad que la tortilla de patatas, como se suele decir, ¿no? Gallinas españolas y patatas americanas. Estos siguen en la endogamia. Si no llega a ser por las subvenciones, os habríais extinguido. Pero bueno, vamos a seguir. Pero ya que he hablado y que he sacado a relucir, porque todo en esto son excusas además bastante baratas. Para empezar, te llamas Néstor Rego Candamil. O sea, tienes un nombre griego, seguramente porque aquí la cultura griega caló bastante, es una de las culturas que nos formaron después como el pueblo que somos. Rego, que viene del gallego rego, riego, y del latín regus. Y después Candamil. Y Candamil se cree que es germánico. O sea, fíjate tú la cantidad de gente que ha pasado por aquí que te ha dado nombres y apellidos. Pero vuestro problema es el castellano. Vuestro problema es el español. Vuestros dardos van al español. Y por todo eso, sois regiones. No sois naciones. No hay actas fundacionales. No hay constituciones. En ningún momento aparece eso. Por supuesto, vuestro nacionalismo es excluyente, es tribal, es propio
de esas tribus que están condenadas a desaparecer. Pero como el Estado español es muy solidaria, excesivamente solidaria con vosotros, pues ahí os mantenéis. Por cierto, tú cobras 86.000 euros. 86.000 euros, perdón. No, 86.000 euros. ¿Qué digo? Sí, 86.000 euros cobras del Estado español. Independentista. No vamos a hablar de la raíz de tu partido y de lo que a quién tapó y a qué políticos tapó y a qué facción terrorista tapó. Pero resulta que ahora también os colgáis las medallas de lo multicultural, ¿no? De lo multirracial, de la diversidad, porque también queréis tener una Galicia con muchas culturas, muchas razas, resiliencia, sororidad, decís todas y todas y todes, feminismo, o sea, y con una ideología metida con calzador. Vuestros padres nacionalistas, como dije en el vídeo anterior, fueron más o menos lo contrario. Y mira, patadas al diccionario, y civilizaciones, y tribus, e imperios que se solapan unos en otros y hacen también aberraciones con los topónimos, eso ha pasado siempre. Si la lengua dominante un día fue el castellano, que no se extrañe, porque así se escribe la historia. Vosotros tuvisteis siempre la raza y la sangre siempre presente. Y eso es así, eso está escrito. Los padres de vuestro nacionalismo, catalán, vasco y gallego, se parecen mucho. Y de hecho, existe lo de maqueto para discriminar a aquel que venía fuera del País Vasco, lo de charnego, lo de mesetero. Los excluyentes siempre fuisteis vosotros. Por eso me da la risa cada vez que te topas con uno de estos también, que al mismo tiempo que es nacionalista, separatista, soberanista, como le quieran llamar, te dice que son ciudadanos del mundo también. Lo que me lleva a la conclusión de que son imperialistas. Los que me habéis entendido, no le digáis nada nunca a esto, ¿sí? Dejad que poco a poco se vayan dando cuenta y al final del vídeo explicaré por qué. Fijaos qué cantidad de cosas y qué cantidad de curiosidades se llegaron a dar que mi padre tiene parientes cercanos, y estoy hablando de primos cercanos, con variantes en el mismo apellido, raíz. Por ejemplo, mi padre se apellidaba Caballo. Pues tiene parientes que bajo ese mismo apellido se apellidan Ávalo y Aval. Lo dicho, mentalidad tribal, endogámica, nunca tuvieron un concepto de nación, ni de lo que fue tener un imperio. Porque digo yo, los gallegos que emigraron a América, aparte de los problemas que hayan tenido de pasar hambre y todas las crisis que han sufrido y las guerras, los conflictos, no sería porque en América se hablaba la misma lengua, ¿no? Algo tendría que ver. Aparte, claro está, de la fortuna que pudieran encontrar, fruto de los vestigios que dejó ese imperio español. Porque el español tiene una visión cosmopolita y tiene una visión, se podría decir, cosmorracial. Integración, mestizaje. Tuvimos un catedrático negro enseñando en Granada, Juan Latino. El primer catedrático negro que se conoce en la historia. Tuvimos caciques y gobernadores indígenas. Fijaos en el caso de Fernando de Tapia Comín, que llegó a ser capitán general del ejército imperial y transmitido a sus hijos, y con escudo de armas, que fue uno de los fundadores de la ciudad de Querétaro. La estatua de hoy en Santiago de Querétaro, en México, tiene 70 metros de altura. Vamos a hablar también de María de Betanzos Yupanqui, también del Imperio Inca. Betanzos, que es una localidad que está a 25 kilómetros de La Coruña, que a más de un gobernador y un cacique del rey Felipe II le impuso el toisón de oro de Carlos V. Por no hablar
de la Escuela de Salamanca. ¿De dónde creéis que salió lo que le llamaba Francisco de Vitoria el ius inter gentes? No el derecho, digamos, de un pueblo, y no el derecho de una nación que por aquel entonces no se conocía. El derecho de todos y cada uno de los pueblos. Por cierto, Francisco de Vitoria es el padre de lo que hoy se llama derecho internacional. La Carta de Derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos no sería la misma sin él. Hasta dijo cómo se tenía que hacer una guerra. Eso salió de Salamanca, salió de los escolásticos, salió de la economía, que tiene por primera vez en cuenta la economía llevada a la moral, que hace los cálculos de lo que es inflación-deflación, lo peligrosa que es la inflación. Y varios trabajos más. Y en cuanto a integrador, hablamos de Junípero Serra, Fray Junípero Serra, canonizado por Francisco I, además, que fundó las misiones de San Francisco, de Los Ángeles, de Santa Bárbara, de Sacramento, de lo que hoy se conocen las ciudades. San Francisco, Los Ángeles, que se llegó a bautizar en una de esas misiones al indio Apache, al jefe Apache Jerónimo. ¿Pero qué me estáis contando vosotros, separatistas, de lo que es la multiculturalidad, la multirracialidad, si lo inventamos nosotros? Lo que estamos haciendo nosotros en América no lo estaba haciendo nadie. De los navegantes, de Juan Sebastián Elcano. En el imperio, copiado por supuesto del imperio romano, tú podías circular libremente. Y si te aventurabas en llegar hasta las Filipinas, pues ya está. O podías coger el barco de Malaspina, ¿no? Aquel italiano al servicio de la corona española, que dio 3 vueltas al mundo. Es que yo entiendo que después vinieron los Borbones y se jodió todo, ¿no? Que empezaron otra vez a llamarse colonias, que aquella compañía de Guinea le daba el 25% de la esclavitud negra, que hoy son pues los que andan firmando algún indulto injusto, totalmente injusto, de que volviera a haber familias esclavistas, como la de Artur Mas, por ejemplo, que desciende de una familia esclavista, o la familia Bacardí, dedicadas al tráfico de esclavos negros, con el negocio de la caña de azúcar. ¿Quién fue la última ciudad española esclavista? Creo que fue Barcelona, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Sabéis lo que pasa? Que la izquierda, vosotros, os habéis tragado toda la propaganda franquista de guerra. Le salió cojonudo. O sea, al caudillo le salió redonda. Eso de poner Víctor en los atriles, tomado de cuando los licenciados acaban sus carreras en la Universidad de Salamanca, unido al Cid Campeador, a la figura del Cid Campeador, a la visión que él tenía de Cervantes, por ejemplo, pues todo eso os lo habéis tragado. Que si él era español y vosotros malos españoles, os ha contagiado y os ha ganado en eso. Porque os sentisteis malos españoles y a partir de ahí, con pucheritos, dijisteis, pues ahora que somos malos españoles seremos multiculturales y cada aldeita de mierda va a tener su bandera, su lengua, su rasgo diferencial. Por eso ves la bandera de Andalucía con simbología omeya. Eso sí, de la Reconquista no tienen ni puta idea. Ahora cada terruñito de España quiere ser su reino de taifas, volver otra vez a lo que fue un desastre. En fin. Pero os voy a leer ahora un poema que aunque parezca José Antoniano y que parezca muy facha, no lo es, ¿no? Y dice así. Se llama... No os voy a decir el título, os lo voy a leer. Dice, abrazado tu cuerpo como tronco a su tierra, con todas las raíces y todos los corajes, ¿quién me separará, me arrancará de ti, madre? Abrazado tu vientre, ¿quién me lo quitará? Si su fondo titánico da principio a mi carne, abrazado tu vientre, que es mi perpetua casa,
Nadie. Madre, abismo de siempre, tierra de siempre, entrañas donde desembocando se unen todas las sangres. Y atentos aquí, donde todos los huesos caídos se levantan, madre, caídos en cualquier sitio, en la tierra. No está hablando de cementerios, no está hablando de exhumar los huesos y meterlos en otros sitios, no. Todos los huesos caídos. Decir madre es decir tierra que me ha parido, es decir a los muertos, hermanos, levantarse, es sentir en la boca y escuchar bajo el suelo sangre. La otra madre es un puente, nada más, de tus ríos. El otro pecho es una burbuja de tus mares. Tú eres la madre entera, con todo tu infinito, madre. El otro pecho es una burbuja de tus mares. Se está refiriendo a América. Tierra, tierra en la boca y en el alma. Y en todo, tierra que voy comiendo, que al fin ha de tragarme. Con más fuerza que antes, volverás a parirme, madre. Cuando sobre tu cuerpo sea una leve huella, volverás a parirme con más fuerza que antes. Cuando un hijo es tu hijo, vive y muere gritando, madre. Hermanos, defendamos el vientre acometido, hacia donde los grajos crecen de todas partes. Pues, para que las malas alas vuelen, aún quedan aires. Echad a las orillas de vuestro corazón el sentimiento en límites, los efectos parciales. Son pequeñas historias al lado de ella, siempre grande. Una fotografía y un pedazo de tierra, una carta y un monte son a veces iguales. Hoy eres tú la hierba que crece sobre todo, madre. Familia de esta tierra que nos funde en la luz. Los más oscuros muertos pugnan por levantarse, fundirse con nosotros y salvar la primera madre. España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos, de dolor y de piedra profunda para darme. No me separarán de tus altas entrañas, madre. Además de morir por ti, pido una cosa, que la mujer y el hijo que tengo, cuando pasen, vayan hasta el rincón que habite de tu vientre, madre. Este poema podría escribirlo, pues, José María Pemán, o Rafael García Serrano, o el mismo José Antonio Primo de Rivera. Pero mira por dónde que lo escribió Miguel Hernández, un comunista. Y es que Miguel Hernández sentía orgullo por morir en su tierra, en una cuneta si fuera preciso, en suelo español, sin necesidad de rescatar los huesos y llevarlos a un cementerio. No se tragó la propaganda de Franco, como tampoco la leyenda negra. Y lo que decía antes, sois imperialistas. En el fondo sois imperialistas, lo que pasa es que no lo sabéis, porque solo bajo un imperio, a ser posible generador, inclusivo, como el romano o el español, uno se puede sentir ciudadano del mundo, desde Finisterre hasta las Filipinas. Por eso, y por muchas otras cosas más, sois regiones, no naciones. Deberíais llevarlo con dignidad. Ser una región de España es motivo de orgullo. Y tener hasta una lengua propia. Y tener unas costumbres determinadas, y unos hábitos, y unas tradiciones. Eso es lo que nos hace grandes. Y unidos a nuestros hermanos hispanoamericanos, pues todavía mucho más. Por cierto, muchos de esos pueblos hispanoamericanos, les importa un huevo cómo le vaya a Galicia por ella misma, al País Vasco por ella misma, a Andalucía por ella misma o a Valencia por ella misma. Lo que les preocupa es cómo le va a la madre patria, cómo le va a España. Lo mismo que nosotros sentimos preocupación por cómo les va a todos ellos. Ha quedado claro, ¿verdad? Pues venga, a rumiarla.